Bien, entonces muy buenas noches para todos. Comenzamos con la sesión del día de hoy. Continuamos dentro de las actividades del cronograma que tenemos planteadas dentro del proceso formativo. Nos mantenemos en la actividad de aprendizaje de codificar el frontend utilizando un framework. Mantenemos el resultado de aprendizaje de codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y para este caso tenemos una evidencia de desempeño que es verificación del procedimiento para la definición de los componentes frontend de la aplicación, listas de chequeo. Bien, si seguimos nosotros la guía de aprendizaje, tenemos entonces una descripción de qué es lo que se debe realizar para la presente semana. En esta tenemos la siguiente descripción. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento en donde se describan los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su propia justificación. Elementos a tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo. El documento debe describir cuáles serán los componentes de RIA que se utilizarán para el desarrollo del proyecto. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, un documento Word en extensión o extensión libre, un formato PDF, y este se debe cargar en el espacio que tenemos nosotros aquí en pantalla. Entonces, como ustedes pueden ver, la evidencia es muy puntual y es muy sencilla. Esta nos trata directamente hacia la identificación de los elementos que ustedes van a definir dentro del desarrollo del proyecto. Para este, es claro que se debe realizar para cada una de las pantallas del mapa de navegación que ustedes tienen dentro del desarrollo del proyecto. No olviden que ese mapa de navegación son la serie de mockups que ustedes desarrollaron para establecer o para definir cuáles son las imágenes o qué es lo que va a estar en interacción con el usuario una vez el proyecto de ustedes esté desarrollado y pues este ya lo esté manipulando. Entonces ustedes van a seccionar dentro del documento cada una de las pantallas y en estas van a ustedes empezar a integrar o a escribir y a describir cuáles son los elementos que ustedes han agregado y qué función cumplen en cada una de ellas. ¿Vale? Entonces la evidencia es muy sencilla. Teniendo en cuenta entonces que la evidencia es de esta forma, dentro del desarrollo de esta sesión, vamos a generar el desarrollo de un ejemplo a partir de lo que miramos nosotros en la sesión anterior. ¿Sí? En la sesión anterior nosotros aprendimos cómo se instalan las herramientas para que este React funcione en nuestros equipos, cuáles son los componentes principales que se tienen en el uso de un framework o en el uso de este framework de React para generar estas interfaces. También vimos un poco cómo es que se enlaza esta información a una base de datos, ¿sí? Y cómo es que ésta se utiliza y se crea para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, en la sesión de hoy vamos a mirar es un ejemplo en donde se va a empezar a desarrollar una serie de elementos que se van a empezar a visualizar, ¿sí? En esa pantalla con la ayuda de esta herramienta. Puntualmente lo que nosotros vamos a mirar es lo siguiente. Dentro del ejemplo nosotros vamos a mirar cuáles son los componentes que están en React y cuál es la intervención que tienen ellos en el desarrollo de la página. El ejemplo es un landing page de un programa de formación del SENA, ¿no? Entonces, este sería la página que se va a desarrollar, ¿sí? En donde se definen cada uno de los elementos que se van a visualizar. Entonces se van a ver la cabecera, esta parte inicial, la sección de información, una sección de habilidades, una sección de contacto y una sección de cola de la página, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se empieza a desarrollar cada una de ellas y cómo es que se realiza el llamado de estas, ¿sí? Dentro de la implementación de ese proyecto que se está utilizando, que se va a desarrollar, perdón. ¿Listo? Entonces, el encabezado, el banner principal,
las tarjetas de información, el listado de competencias, un formulario básico de contacto y el pie de página. Bien, vale, entonces vamos a comenzar. Entonces, para poder empezar a desarrollar esto, iniciamos con nuestro IDE de desarrollo. Entonces, Visual Studio Code. Recuerde que para poder iniciar con esto, entonces Visual Studio Code ya debe estar preparado para empezar a hacer para poder utilizar este framework, ¿no? Entonces, una vez estemos acá, vamos a ir nosotros directamente al directorio que nosotros estamos utilizando para el desarrollo de estos proyectos. Bien, entonces vamos a generar uno acá, que sería la landing page. Listo. Una vez estemos acá, recuerde que debemos nosotros iniciar con el terminal para poder desplegar ese framework, ¿no? Entonces, acá en el home del terminal, este tiene que estar parado acá en el directorio donde nosotros vamos a ejecutar el proyecto. Recordemos que para poder iniciar el proyecto, entonces comenzamos con el comando npx create react app y le vamos a dar el nombre, enter. Esperamos un momento a que se instalen los paquetes. Listo, y vamos acá visualizando pues cómo es que estos se van creando dentro del proyecto. Listo. Una vez esto ya esté definido, pues ya podemos comenzar a generar todos esos archivos que se necesitan para eh, comenzar con nuestra ejecución. Esperemos un momentico y ya. Bien, en este caso nosotros entonces ya se desplegó lo que necesitamos para esto. ¿Listo? Con esto ya podemos comenzar. Antes de esto, bueno, esperemos a que ahí ya listo, ahí ya tenemos el terminal ya apuntando al home del proyecto. Vamos a entrar a el directorio del proyecto que generamos, entonces cd frontend landing page, listo. Inicializamos este node para que se pueda ver en el navegador.
Y acá lo tenemos. Acá está. Bien. Acá con esto ya garantizamos de que lo que acabamos de crear está completamente funcional. Listo. Hay una estructura de archivos que nosotros debemos tener en cuenta y es que el ejemplo se tiene que desarrollar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que mantener la estructura de lo que nosotros vamos a desarrollar acá, ¿no? Entonces tenemos nosotros una app que sería el principal, que es el que se va a encargar de desplegarnos cada uno de estos elementos que nosotros vamos a comenzar a desarrollar. Si inicialmente iniciamos nosotros con la cabecera, que es esta que tenemos acá. Luego tenemos una sección acá que es del contenido base o el contenido principal, que es el tema principal de la página con el mensaje de bienvenida. Luego tenemos una sección que va a agrupar cada uno de estos componentes, ¿sí? Luego tenemos la sección acá de lista de habilidades. Por último, el contacto y después la cola. ¿Listo? ¿Me va a decir algo, Fabián? Que creo que Fabián había levantado la mano, pero no, parece que no. Bien, vamos a arrancar entonces con esto. ¿Listo? Entonces, en la parte de acá, vamos a empezar a generar estos archivos. Entonces, acá vamos a generar un directorio nuevo que se llame componentes. ¿Listo? Y acá vamos a empezar a generar cada uno de los componentes que necesitamos. Entonces, comenzamos generando el primer componente que sería el de cabecera. Fabián, dígame, es que ahí veo que levantó la mano. Sí, sí, es que no sé si es que se me va la imagen o usted deja de compartir, no sé, por rato se me va, entonces cuando la levanto ya vuelve la imagen otra vez, pero no, Mm, no, siga que ya estoy viendo la pantalla. ¿Los demás están viendo bien o tienen esa misma dificultad? Sí, estamos viendo bien. Vale. Entonces parece que es la conexión, Fabián. ¿Listo? Vamos a comenzar a crear entonces ese elemento que es el elemento de cabecera que va a estar en la parte de acá arriba. ¿Listo? Entonces, para poder crear ese elemento lo vamos a crear como una función, ¿sí? Que esa función la vamos a llamar como header, ¿sí? Y acá adentro entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces, dentro del retorno del header, perdón, dentro del retorno de esta función, ¿sí? Se va a ejecutar lo siguiente. Entonces, aquí empezamos a utilizar esas sentencias de JSX, que es la combinación de Java con ese HTML para poder hacer ese despliegue. Entonces, vamos a generar acá header. Vamos a darle este class name que recuerden que es la propiedad que se utiliza dentro de este framework para poder hacer ese enlace del funcionamiento. Listo. Vamos a colocar acá la etiqueta de cierre y vamos a generar entonces las secciones y todo lo que necesitamos para esto. Entonces vamos nosotros con una sección. Esta sección le vamos a dar esta clase que se llama logo y va a aparecer este texto. Adentro vamos a generar una sección de navegación. Entonces, nav
¿sí? Vamos a darle esa clase que se llame nav o de barra de navegación y adentro vamos a incluir los elementos que van a aparecer arriba, ¿no? Entonces, esos elementos van a ser vínculos. Entonces, este va a ir a la página de inicio y la etiqueta que aparece ahí es inicio. Luego vamos a colocar el de programa, que va a ir a la página de programa, sino que recuerden que si lo agregamos aquí con el símbolo hash es para que el vínculo funcione, pero que no nos dirija a ningún otro lado, ¿no? Vamos a O colocar sea, el... una ventana emergente. Sí, pero les va a aparecer dentro del HTTP, les va a aparecer el hash de programa, pero van a estar ahí mismo, van a estar ahí directamente dentro de la misma pantalla. Como no estamos creando nosotros las otras pantallas del mapa de navegación, solo va a aparecer eso ahí, pero no los va a dirigir a otro lado. ¿Sí? Competencias. Competencias. Ajá. Y por último vamos a colocar contacto. Ya cuando lo despleguemos ya vamos a mirar bien cómo lo que sucede acá. ¿Listo? Sí, con esto ya tenemos nosotros la construcción del primer elemento que tenemos en la parte del diseño de la página que estamos nosotros desarrollando. Bien, entonces acá vamos a cerrar esa función. Cerramos acá, ahí está acá abajo. Y terminamos con de esta forma. Ah, ¿listo? Entonces con esto nosotros ya estamos creando esta parte de acá arriba, que es la de la cabecera. Bien. En este orden de ideas, entonces nosotros vamos a empezar a generar cada uno de los componentes o cada uno de los elementos que se van a utilizar allá. ¿Listo? Ahora vamos a crear, perdón, esta parte de aquí que es el que genera el tema principal de la página y ese mensaje de bienvenida. Entonces, dentro del directorio de componentes, aquí vamos a generar un archivo nuevo, lo vamos a llamar de la misma forma que aparece ya. Listo. E internamente entonces vamos a empezar a generar esos elementos. Entonces colocamos acá función giro, abro y cierro llaves. En el return voy a generar entonces eso en JSX, ¿sí? Eh, cuáles serían las sentencias correspondientes al HTML para que aparezca allá, ¿no? Entonces tenemos nosotros una sección que se llama así, giro. Un segundito. Ah, sí, mejor. Class name hero y de inicio. Entonces H1, análisis y desarrollo de software. Vamos a colocar acá un párrafo. Un párrafo. Entonces el párrafo sería el contenido de descripción de
de esta página, que sería aprender a diseñar, construir y mantener soluciones de software aplicando buenas prácticas de desarrollo, de desarrollo, ¿sí? Así como para que no se nos extienda tanto. Abajo de este párrafo vamos a agregar un botón que sería conocer más. ¿Listo? Bueno, acá faltaría agregar una sección que sería la que tiene este contenido, ¿no? Bien. Luego vamos a generar el otro elemento. Entonces, no olviden que ese es el banner principal en donde se utiliza para presentar el tema central de la aplicación. ¿Listo? Acá nosotros vamos a generar un elemento reutilizable. ¿Sí? Vamos a empezar a generar el elemento reutilizable que sería la serie de tarjetas que se desarrollan, que se observan aquí, en donde se va a desplegar la información. Aquí vamos a ver cuáles son las bondades o la propiedad o la importancia que tiene utilizar un framework versus hacer eso manual con HTML básico, con CSS básico y todo este cuento. ¿Listo? Entonces, en componentes vamos a generar un archivo nuevo aquí que se llame tarjeta.jsx y vamos a generar entonces el contenido de esa tarjeta. Entonces lo generamos en una función, esa función se va a llamar tarjeta, pero esta función va a recibir un par de parámetros. El primer parámetro va a ser título y el segundo parámetro va a ser la descripción. ¿Sí? Es decir, que cuando este se llame, sí o sí se le tiene que enviar estos dos parámetros pues para que esta tarjeta funcione de manera adecuada. ¿Listo? Miren la forma en que se define esto para poder reutilizar este tipo de elementos, ¿sí? Mediante este framework. Entonces, vamos a utilizar o vamos a crear un artículo. El artículo va a tener la clase que se llama tarjeta o card y adentro va a tener un título más pequeño, un título H3, pero dentro del contenido que se va a observar en este H3 va a recibir o va a mostrar, perdón, lo que se recibió dentro de la función de este elemento que estamos creando que se llama título. Y en la parte de acá abajo vamos a generar un párrafo, pero acá va a recibir, ¿sí?, esa descripción que acabamos de recibir nosotros allá arriba. Bien, bueno, aquí se me escapaba algo. Acá está. Bien.
Bueno, y acá me falta también agregar este complemento. Y acá igual. Bien. Seguimos, entonces vamos a generar acá la sección que es la que tiene o la que contiene esta serie de tarjetas, ¿sí? Entonces tenemos esta sección y vamos a empezar a generarla. Entonces, para eso generamos acá en componentes esa sección. Entonces, esta se llama info section.jsx, ¿sí? Miren que acá, cuando ya voy a generar este componente en la cabecera, yo voy a importar el contenido o la información que está dentro del archivo que se llama jar o el componente que genere que se llama card y voy a decir que ese está almacenado, ¿sí? En el directorio actual, en el archivo que se llama card. Esta línea que tenemos nosotros acá arriba ya me permite a mí vincular este componente que estoy creando acá ya directamente con el otro que yo ya había creado, ¿sí? Acá como ya los tengo enlazados y como ya está creada esa función de ese componente, ya puedo empezar a enviarle los elementos para que este se despliegue. ¿Listo? Entonces, miren ya cómo se soluciona acá. Entonces, generamos nosotros acá la función de este componente que estamos creando, InfoSection. Miren que este no recibe nada, ¿sí? Y en el retorno, entonces vamos a escribir, a desarrollar, ¿sí? Qué es lo que se va a mostrar ahí, ¿no? Vamos acá con el export default InfoSection. Bien, y empecemos acá. Entonces, la sección tiene la propiedad de clase que se llama sección, tiene un ID, esto es con comillas. Listo, que se llama programa. Vamos a generar entonces acá un título, que es lo que se va a mostrar. ¿Sí? Entonces vamos a definir qué es lo que se va a aprender. ¿Qué aprenderás? Vamos a generar aquí una sección. Esta sección va a contener esas tarjetas que se van a mostrar. Entonces, este sería como el contenedor de esas tarjetas. Entonces, el cards container. Y miren la forma en que ya se empieza a llamar esa información. ¿Sí? Entonces, acá ya se utiliza una etiqueta especial que se llama card.
¿sí? Y en esta etiqueta card yo voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a definir una propiedad que se llama título y en título yo voy a darle cuál es el elemento del título que yo le voy a mostrar o que le voy a pasar a ese componente, ¿no? Entonces una se llama componentes, compo- componentes. La otra propiedad se llama descripción, ¿sí? Y en descripción, entonces yo voy a darle la descripción que yo quiero que se visualice ahí. Entonces, aprenderás a dividir una, una interfaz en piezas pequeñas, organizadas y reutilizables. ¿Listo? Bien. Un momento acá. Ya. Si yo voy a desarrollar otra tarjeta, o sea, voy a generar que se despliegue otra de estas, ¿sí? La podemos crear. Entonces, hacemos lo mismo. Utilizamos la etiqueta que se llama card e internamente yo ya le paso los parámetros o los elementos. Entonces, tenemos nuevamente un título y una descripción. Entonces, por ejemplo, en este caso el otro sería JSX y el contenido de la descripción sería usarás una sintaxis similar a HTML dentro de JavaScript para construir interfaces. Puedo generar otra, solo vamos a generar tres. Y el último que va a aparecer entonces sería, por ejemplo, props y la descripción. ¿Listo? En este punto, entonces nosotros ya hemos creado, ¿sí?, estos tres elementos.
Recuerden que en esta sección o en este elemento, perdón, en este componente que se llama InfoSection, entonces tenemos un componente interno que es el que se encarga de desplegarnos nosotros las tarjetas que van a aparecer ahí. Bien, hasta aquí estamos claros, ¿no? No hay nada raro, nada complicado. O sea, es el aprender a utilizar esto, ¿cierto? Bien, vamos entonces a generar la siguiente sección. Entonces, el otro eh, es en donde aparece cuáles son las propiedades o las habilidades que se están generando, ¿sí? Entre esas competencias. Vamos a desplegar un arreglo, o sea, para que se mire también las propiedades de utilizar el JSX dentro del desarrollo de con este, perdón, em, con esta herramienta, ¿sí? Entonces vamos a generar acá el otro componente. El otro componente se llama Skill List o lista de habilidades. Skill List.jsx. Generamos entonces la función para este componente. Listo. Vamos a generar entonces aquí una constante que sería un arreglo de, de cadenas, podemos llamarlo así, de texto, que serían las competencias. Y hacemos nosotros acá la descripción de cada una de ellas, que son los elementos que se van a observar ahí en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear interfaces web, con componentes, que es lo que estamos creando. Otra sería aplicar estilos CSS en proyectos React. Usar props para enviar información. Organizar archivos dentro de un proyecto frontend. Comprender el flujo básico de renderizado. Bien. Ahora sí vamos a agregar cuál es el contenido de ese componente que nosotros estamos creando ahí. Entonces, dentro del return de esta función, establecemos nosotros lo siguiente. Generamos entonces la sección, section, definimos las propiedades. Entonces, esta sería la sección de habilidades. Vamos a darle un ID, que sería el ID de competencias. Listo. Vamos a generar un título.
que se muestren las competencias de la sesión. Y vamos a empezar a desplegar los componentes que nosotros acabamos de montar en esa lista que generamos arriba. ¿Listo? Eso nosotros lo vamos a desplegar en una lista desorganizada. ¿Sí? Entonces utilizamos la etiqueta de lista desorganizada, UL, y adentro de esto entonces vamos a empezar a agregar los elementos, ¿no? Para agregar los elementos entonces lo hacemos de la siguiente forma. Abrimos llaves. Dentro de estas llaves vamos a llamar a esa constante que generamos arriba que se llama competencias. Vamos a utilizar la funcionalidad map, ¿sí? Y vamos a empezar a desplegar cada uno de los elementos. Entonces sería competencia, coma, index. Utilizamos acá entonces la función flecha. Y para cada elemento LI, entonces vamos a empezar a mostrar, ¿sí? Lo que tenemos nosotros allá arriba. Competencia. Se me va a cortar un poco acá el tiempo. Si se cae la llamada, abrimos nuevamente la sesión y porfa se conectan, ¿vale? Listo, entonces acá ya cerramos este componente. Bien, vamos a generar ahora este formulario de contacto. Listo, guardamos acá. Vamos acá a componentes. Generamos entonces ese, ese formulario, que sería el formulario de contacto. Listo. Y comenzamos a definir entonces esos elementos. Entonces, función contact form no recibe nada, ¿sí? ¿Y qué va a retornar? Entonces, return. Arrancamos entonces con la etiqueta de sección, le damos el nombre, le damos una clase. Esta clase sería la clase sección, que sería cómo se definen cada una de esas secciones. Le damos un ID, que sería contacto. ¿Sí? Mire que la clase sección nosotros la estamos unificando. Miren que esta tiene, bueno, esta tiene una que es section skills, que es un poco diferente. Sí, pero eso se está unificando para que en el momento cuando nosotros vayamos a hacer el CSS, pues por la parte de estilos esas secciones tengan un componente, un componente visual similar. ¿Listo? Vamos a colocar el título, que sería formulario de contacto.
Vamos a crear el formulario. Más que la acción, coloquémosle una clase. Y vamos a agregarle entonces los elementos. Entonces, una etiqueta que diga nombre, que acá adentro me genere un cuadro de texto de entrada de tipo texto y que aparezca en un sombreado, ¿sí? La guía que debe aparecer ahí, ¿no? Entonces, escriba su nombre. ¿Listo? Luego vamos a generar otra sección u otro elemento, otro label para correo. Vamos a generar otro cuadro de entrada de tipo texto, también con ese texto sombreado que diga escriba su correo. Por último, vamos a agregar otro elemento que diga mensaje, o sea, el mensaje para establecer el contacto. Entonces, otro label, mensaje, dos puntos, otro cuadro de entrada de tipo texto con un placeholder, de texto sombreado que diga escriba su mensaje. Y abajo, al terminar el formulario, vamos a dar un botón de enviar. Enviar. Listo. No olvidemos que para cerrar estas funciones, entonces debemos nosotros cerrarlo acá de esta manera. Export default formulario de contacto. Bien. ¿Qué nos falta generar? Nos falta generar la cola, ¿no? El footer. Entonces vamos a generar el último componente y ahora en app hacemos esa integración, ¿listo? Y luego hacemos la modificación de la parte estética. Bien, hagamos el footer, que el footer no es muy largo. Footer.jsx, function footer, llaves, return, abro y cierro, punto y coma. Démosle acá de una sola el export default footer, punto y coma. Y acá adentro vamos a darle una clase a esta etiqueta footer, footer, un pequeño párrafo que diga 2026. Ejemplo formativo
de React, análisis y desarrollo de software. Y el número de la ficha de ustedes, este es 18. Se me va el número de ustedes, 6658. 6658. Listo. Ya tenemos nosotros entonces acá agregado todos los elementos. Bien, hasta acá. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No todos a la vez, muchachos. Dígame, Daniela. Siempre tiene que ir de último ese Sport Default Sí, cada señora. vez que pongamos como una Es para, página, por así decirlo, no sé sí, si me hago entender. es un elemento que se necesita para poder cerrar la función del componente que se está creando. O sea que la respuesta es sí, siempre se debe cerrar, cada componente se debe cerrar de esa manera. ¿Listo? Instructor, ¿cuál es la diferencia entre, de pronto me confundo un poco ahí, con la etiqueta sección y la div? O Vale, sea, la etiqueta sección que se utiliza acá es para delimitar las secciones grandes o macro que se tienen acá dentro de la página que se está creando. Ya el div son para secciones, pero para secciones más internas que se tienen dentro de cada una de estas. Esa sería la diferencia. Entonces, sección sería la sección completa, pero por ejemplo, el div lo podemos utilizar para el contenido que tenemos acá, que tenemos nosotros aquí agrupado. Ya es el cómo usted lo usa. listo, gracias. Esperemos un momento los 5 minutos para que antes de que se cierre la llamada, para no dejar la idea cortada, ¿vale? Entonces esperemos un momentico o cerremos de una vez y la volvemos a abrir. Entonces paremos un momento y ya iniciamos nuevamente.
Esperemos un momento a que se conecten los demás, ¿vale, Daniela? Gracias. Por favor, no se demoren para poder continuar. Igual ya casi terminamos. Si ahora lo único que nos falta hacer es esa conexión de los componentes que tenemos ahí dentro de la estructura principal del proyecto, hacer la parte de estilos y ya con eso ya queda. Bueno, entonces, para poder hacer esa integración tenemos nosotros un archivo principal que se generó desde que nosotros creamos o utilizamos este framework para este desarrollo, ¿sí? Dentro del el directorio principal de SRC que creamos nosotros este de componentes, en la parte inferior tenemos uno que se llama apps.js. ¿Listo? Acá nosotros vamos a empezar a integrar cada uno de los componentes que nosotros acabamos de crear. En la cabecera del programa vamos a empezar a hacer las modificaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a modificar estos importes. Dígame, Brian. Brian levantó la mano. No ¿No? se ve la pantalla. Bueno, no está compartiendo. Ah, jue madre. Verdad. Vale, gracias.
Ahí sí. ¿Sí? Sí, Listo. Gracias. Entonces, en la parte de acá, entonces, retomando, en la parte del directorio del proyecto que nosotros estamos haciendo, les decía que en SRC tenemos nosotros los archivos o los elementos que nosotros vamos a utilizar. Componentes fueron los que nosotros acabamos de hacer. ¿Sí? Vamos a empezar a modificar el principal, que es el apps.js, que es donde nosotros vamos a empezar a integrar cada uno de los componentes que desarrollamos. Entonces, en la cabecera del programa vamos a hacer nosotros ese importe. ¿Listo? Para poder hacer ese importe, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, estamos acá y escribimos importar, import, ¿sí? Header. ¿De dónde? From. Entonces, con cotas, directorio actual, vamos adentro que se llama componentes y dentro de componentes vamos a llamar el archivo que se llama header y hacemos lo mismo para los demás. Eliminemos esto para no confundirnos. Quitemos esto de aquí y dejémoslo así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros. Entonces, importar la sección de descripción, ¿sí? Del directorio de componentes, el archivo que corresponde. Hacemos con el el de la sección. Ajá. Hacemos lo mismo con el de habilidades. Por último, hacemos con el de la cola, footer. Y acá vamos a agregar también el archivo de estilos. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué le habrá pasado a Fabián que se perdió? Bueno, bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer el llamado de esos elementos? Entonces, acá en el return, entonces vamos a utilizar esta etiqueta y dentro de esta etiqueta vamos a empezar a hacer el llamado. Entonces, hacemos el llamado de header. Luego hacemos el llamado de la sección de descripción, que sería giro. Luego la de información, ¿sí? Luego llamamos la de habilidades, la de skills list. Luego el de contacto. Por último llamamos el de la cola. ¿Listo? Bien. Miren que ya dentro del el servidor que estamos nosotros corriendo, miren que aquí ya están los elementos que nosotros acabamos de agregar.
¿sí? Miren que él acá ya directamente nos trae cada uno de los componentes y de la cabecera, de la descripción, de la información de las secciones. Las secciones recuerden que adentro tiene las tarjetas. Luego va la lista de habilidades, el formulario y la cola. Bien. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Si está claro el flujo, cómo se hace todo esto. ¿Sí? Sí, señor, todo está claro. ¿Qué nos falta a nosotros? Entonces nos falta a nosotros comenzar a hacer la modificación de los estilos. ¿Listo? Para hacer esa modificación de los estilos tenemos nosotros un archivo acá que se llama apps.css. ¿Listo? Internamente acá nosotros mediante los selectores, ¿sí? Selectores de etiquetas, selectores de lista y demás, nosotros comenzamos a hacer las modificaciones de estilos de cada uno de los elementos. Recuerden que cuando nosotros generamos en J, con la sintaxis, perdón, de JSX, hay una propiedad muy importante que solo se utiliza acá, que es la propiedad class name, ¿sí? Mediante esta, ¿sí? Como está vinculada al archivo principal, que es el de la aplicación, entonces este ya puede empezar a llamar cada una de las clases para comenzar a hacer esa modificación de estilos, ¿no? Entonces vamos a modificar, cerramos esto como para que no nos enredemos tanto. Vamos a modificar entonces primero el selector global, que es con asterisco, ¿sí? Acá vamos a darle un tamaño, box sizing, vamos a darle un borde, border box. Vamos a modificar entonces el cuerpo, el body, ¿sí? Vamos a modificar la margen a 0. Vamos a generar un tipo de letra, entonces un font family, Arial, Helvetica y sans serif. Vamos a generar un color de fondo, background color. Manejémoslo en formato hexadecimal, entonces F4, F6, F8, ¿sí? Que sea blanco. Y vamos a generar un color que sería el 1F2 937. Esto que sería como un gris. Acá ya vamos a empezar a modificar a partir de los componentes, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el selector de clase, header, ¿sí? Entonces si estamos nosotros acá, vamos a abrir nosotros acá el header y vamos a comenzar a modificar, ¿sí? Todo esto que está aquí contenido dentro del header, ¿sí? Miren que ya se utiliza esta, esta clase, ¿bien? Al header, ¿qué se le va a hacer? Entonces al header se le va a quitar la margen de todos los lados. Vamos a modificarle el tipo de letra con family. Igual vamos a dejar la misma que teníamos arriba. Perdón, aquí vamos a modificar, son otras propiedades porque no tiene sentido volver a modificar esto si esto ya está modificado. Entonces vamos a modificar la forma en que se va a desplegar la información. Entonces display, vamos a generarlo como flex. Vamos al contenido que tenemos ahí, lo vamos a justificar. O dejémoslo mejor con un espacio entre ellos. Los elementos los vamos a alinear. Entonces, align items, center. Vamos a generarle un color de fondo, background color. Igual lo vamos a manejar en hexadecimal, entonces 0F1, 72A.
El color, manejémoslo blanco. ¿Sí? Y vamos a generar una separación, ¿sí? De 20 por 50 píxeles. Bien, vamos a almacenar, vamos a mirar los cambios. Sí, miren que acá ya se modificó. Bien. Seguimos. Entonces vamos a modificar también el logo. Vamos a darle un tamaño al fondo de 22 píxeles. Y vamos a darle una altura, perdón, un ancho. Sí, vamos a darlo como negrilla, como cuento, para que eso que está dentro de este contenedor se mire así. Ya que estamos hablando de que esto que aparezca acá, todo este contenido, sí, la letra se vea como demarcada, como gruesa. Sí, vamos acá y miren que ella modificó. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces ya se comienza a modificar el resto o el contenido de la parte estética de esto, generando este resultado final. Bien. Este es un ejemplo para que ustedes aprendan y entiendan un poco cómo es que funciona esto. Lógicamente, pues para aprenderlo a utilizar de manera más fluida, pues necesitan hacer mucho más ejercicios. Igual la evidencia es muy básica y es muy sencilla y es definir o es hacer lo que se hizo en esta imagen, ¿no? Hacen ustedes la captura del mapa de navegación o de la sección que ustedes están desarrollando dentro del proyecto, ¿sí? Definen ustedes cuáles son los componentes. Dentro de los componentes ustedes van a decir cuáles son los elementos que se van a agregar y los van a listar y los van a documentar. Entonces les voy a enviar esta imagen y les voy a enviar el proyecto pues como para que tengan algo de donde hacer el seguimiento para que ustedes también hagan los correspondientes. ¿Listo, muchachos? De mi parte, entonces voy a cerrar acá grabación. Eso sería todo.